Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ya hemos pasado un poco de tiempo en el que no subía yo enseñanza. Algunas cosas que han ocurrido y obviamente eh, nuestro, eh, como dice el apóstol Pablo, este tabernáculo pues se va desgastando. Pero gracias a Dios que nos tiene aquí. Bueno, vamos a comenzar y vamos a continuar hasta donde Dios me permita en este día. Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos ese tiempo y por permitirnos, Señor, vivir. Permitirnos tener la gracia de poder vivir. Y qué más gracias, Señor, también el poder servirte. Te agradecemos y que esto sea para honra y gloria tuya. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, Eh, déjenme ver aquí algo rápidamente. Entonces, estamos en la epístola a los Efesios. Estamos en el capítulo 4. Y bueno, clase número 8. Yo entiendo que para los que están tomando cartas de Juan y otras cartas o otras clases, ya es la clase número 2, hermanos. Yo le estaré comunicando que cómo se va a calificar. En el caso de mi clase, esta de Efesios, todavía no van a enviar todavía nada. Yo digo que va a ser el siguiente trimestre en donde ya van a tener que enviar su manual de todo lo que es ya la epístola, hasta donde lleguemos. Y me gusta más así, hermanos, porque hacerlo por partes muchas veces se pierde la relación y es mejor hacerlo todo completo, ¿ok? Entonces, ya para el siguiente trimestre, en el caso de mi clase de Efesios, ya van a tener que enviar su documento, ¿ok? Bien, hermanos, vamos a iniciar. Voy a poner ahí en pantalla donde nos quedamos. Efesios capítulo 4, verso número 3. Ahí está en pantalla. Bien, voy a empezar a leer. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ok, hermanos. Estamos viendo en el capítulo 4 ya la parte práctica de la carta. Y estamos hablando de cosas que se requieren dentro de la iglesia, hermanos. O sea, como yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir, no se vayan con la finta, hermanos, de que no, o sea, hay gente que, y me ha tocado verlos, lamentablemente, hermanos, y lamentablemente, pues como dice la palabra, engañan a los incautos e indoctos, ¿no? Hermanos, no se vayan con el pensamiento, con el dicho de que no, es que la iglesia debería ser así. No es que el pastor debería ser así. No es que fulano debería ser así. Hermanos, y hablan de algo que sacaron de la psicología, sacaron de la filosofía. Hermanos, hay que ver la realidad de las cosas. ¿Eh? Hay que ver la realidad de las cosas. Y vean también las escrituras, hermanos. Eh, el pueblo de Israel tenía una misión y era ser un pueblo apartado para Dios. Un pueblo que los demás pueblos dijeran que Dios como Él, de este pueblo que les ha dado leyes justas y que confían en Él. Pero eso no sucedió, hermanos. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Glorificar a Cristo. Lamentablemente, hermanos, hoy estamos viendo cómo en aras, y lo digo entre comillas, ¿no? En aras, en una falsa modestia, y lo digo así, hermanos, una falsa piedad, piensan que atacar a la iglesia eh, es la voluntad de Dios. O sea, yo no sé dónde vieron eso. O sea, hoy en día lo que hay, se requiere mucha paz en la iglesia, hermanos. Vamos a tener discusiones, vamos a tener problemas. Sí, sí los vamos a tener. Vamos a tener diferencias. Pues claramente que sí, sí, hermanos. Pero esas diferencias no deben llevarnos a dividir el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, hermanos, yo apenas me enteré de una persona aquí cercana a nosotros en la congregación
Yo la conozco desde muy pequeño. O sea, conozco a estas personas. Y digo personas porque, hermanos, en verdad, o sea, dividir una iglesia no es poca cosa. O sea, mucha gente minimiza las cosas, minimizan, piensan que estaban en su derecho, piensan que ellos son, o sea, les da el síndrome del caudillismo, ¿no? O sea, ellos son los que van a salvar a la gente de esa doctrina falsa, de esas personas que se están enriqueciendo de una manera soez, ¿no? Y tiene ese tipo de pensamientos voy a decirlo así, tan diabólicos, ¿no? Porque pues yo no creo que eso sea de Dios el que ellos dividan y todo ese tipo de cosas. Bueno, estas personas, hermanos, dividieron una congregación. Y la dividieron a tal grado, hermanos, que llevaron las cosas casi a la parte legal. O sea, en el sentido de que no solamente dividieron la congregación, y la estoy hablando aquí en Apizaco, hermanos, que es donde yo vivo, eh, sino que querían quedarse con el inmueble hablando con aquel que lo donó, hablando con aquel que lo donó, diciéndoles que lo sacara. O sea, imagínate hasta dónde llegaron, ¿no? Y esta persona les dijo que no, que él había donado ese terreno a la iglesia, no a personas, a la iglesia, y por lo tanto ellos debían respetar. Bueno, estas personas pues tomaron la oportunidad con otra persona en su casa y le obligaron a dar su casa a costa de su matrimonio, hermanos. En verdad, o sea, muchas cosas para mí de verdad descompuestas, y ellos dicen que eso es de Dios, que Dios les dijo, que Dios les mostró, que Dios les llevó a esa parte para la gloria de Dios porque están creciendo. Y yo le digo, pues eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir, no, dice, si estamos creciendo es porque estamos predicando la palabra, estamos llevando las buenas nuevas. Le digo, no, luego tú empezaste mal y así vas a terminar. Así vas a terminar. Y hermanos, a lo que voy es que vamos hoy a estudiar esta parte de la paz. ¿Okay? El vínculo de la paz. Aquí la palabra a paz viene de una palabra eirene que significa prosperidad. ¿Okay? Vean, no quiere decir no tener problemas, ¿okay? Sino prosperidad. Esto, según la Real Academia, es lo contrario a las disensiones, las riñas, los pleitos. También se entiende la paz como reconciliación, ánimo a favor de la amistad y la concordia, y como lo opuesto a la turbación, a la angustia y a las pasiones. La paz, hermanos, es una situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Y vean, hermanos, o sea, lamentablemente, y yo que lo viví, una división de una congregación, lamentablemente cuando ocurre una división, eh, empieza a haber una guerra. ¿Ok? Eso es inevitable. O sea, empieza a haber una guerra. Yo lo viví, hermanos. El cómo ver, cómo eh, había personas dentro de la congregación, hermanos, a las cuales se les señalaba fuertemente, y créeme, había luego eventos así de hombres o de damas o de no sé qué sé yo, hermanos, y era evidente cómo hacían acepción de personas dentro de la congregación. O sea, era una guerra marcada, en verdad. O sea, algo así, hermanos, no puede crecer. En verdad, o sea, estar guerreando entre nosotros, por dentro, queriendo cada quien tener la razón, queriendo cada quien salirse con la suya, hermanos, no va a llevar a nada bueno. No va a llevar a nada bueno. O sea, créanme que lo que más destruye a la congregación es que no lleguemos a una paz en Cristo. O sea, ¿a qué me refiero? No que no haya problemas dentro de la congregación. Eso no se puede evitar, hermanos. O sea, eso es parte de la naturaleza humana. Pero debemos de tener la sabiduría y debemos de tener
esa parte de Dios, hermanos, a través de la palabra y de la madurez, para que esos problemas no pasen de allí. O sea, no podemos estar llevando nuestros problemas ya casi casi a que la iglesia tome bandos, hermanos. O sea, eso es algo diabólico. O sea, no. O sea, tengo yo un problema, sí, debo de llevarlo primeramente a una buena solución, y si no quiero perdonar, debo de yo ir con Dios y que me restaure, hermanos, porque una persona así de verdad no sirve dentro de la congregación. Es una persona, o es una persona que va a traer muchos problemas, en verdad. O sea, eso no se soluciona eh, de a de a rápido, o que se solucione con buenos modos, o con buenas cosas, ¿no? O con el tiempo. No, hermanos, o sea, es algo difícil, pero la gente a veces no quiere ceder, no quiere morir al yo. Esta palabra griega se aplica a las relaciones armónicas entre las personas, entre las naciones, a la amistad, a la ausencia de agresión, al orden en la iglesia, hermanos. O sea, la iglesia requiere orden. Aquí no es que, no, pues todos debemos opinar, todos debemos, no estoy diciendo que seamos autoritativos y que nadie, que todos deben de callarse. No, hermanos, pero, pero, no vamos a hacer caso a todo lo que digan. No, hermanos, ¿por qué? Porque Dios ya ha puesto un orden. Y no todas las opiniones vienen de Dios, hermanos. Todo se debe de analizar a base de lo más alto, y eso son las escrituras. Las escrituras son la regla, y si yo lo que yo opino, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, no se conforma a las palabras de la sana doctrina, lo mío pues debe ser desechado. No, es que me siento ignorado, me siento de alguna u otra forma me siento menoscabado. Bueno, ese es tu sentir, ve a Dios. Y que Dios te muestre si lo que estás sintiendo, o lo que estás queriendo hacer o decir dentro de la congregación, eso es lo que Dios quiere. Pero hermanos, agredir el orden de la iglesia no es algo de Dios. Se aplica a las relaciones armónicas entre Dios y el hombre mediante el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas cosas. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea, debemos entender, hermanos, que la paz dentro de la congregación no nos referimos a no tener problemas. O sea, eso lo dejamos de lado. Eso no es porque la práctica nos ha dicho que no es así. Entonces, ¿qué es la paz? Es que esos problemas que tengamos no nos lleven a la turbación. Por eso dice ahí, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, es triste, pero cuando ya los problemas han sobrepasado, y la verdad, o sea, los problemas están a flor de piel dentro de la congregación, lo último que se siente dentro de una reunión es paz. En verdad, o sea, no se siente la paz. Se empiezan a ver cómo se agreden en las plenas reuniones, ¿no? O sea, el pastor está en el púlpito y el pastor empieza a aventar indirectas, ¿verdad? Y después el otro con el cual está enojado, con el que está enojado con el pastor, pasa al frente a orar y empieza a aventar indirectas también, ¿no? Es decir, pues, ¿cuál paz, no? ¿Cuál paz? O sea, ¿cuál comunión? Eh, ¿Cuál morir a mí mismo? No, hermanos, eso es lo menos que existe, o sea, en verdad. Y es triste porque se siente dentro de la congregación, se siente dentro de la reunión, como hay una aspereza, como hay un conflicto, como hay una turbación dentro de la congregación, ¿no? Entonces, Cristo, en este pasaje de Juan 14:27, hablaba con creyentes, o sea, con sus discípulos, y estaba hablando de cosas espirituales, ¿ok? Que no les es dado al mundo conocer, y una de ellas es la paz. ¿Ok? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la paz dentro de la congregación tiene que ver con estar unidos a Cristo. O sea, cuando dentro de la congregación, sea quien sea, quiere salirse con la suya, y él quiere gobernar a base de sus sentidos, y a base de que porque él es el mejor, porque él ya se dio cuenta de cuál es el problema, hermanos, eso no va a traer paz, va a traer turbación.
¿ok? El ejemplo más claro es Abimelech. ¿Se acuerdan de Abimelech, el hijo de Gedeón? Dice que él quería reinar y entonces empezó a matar a sus hermanos y nada más dejó al último, ¿no? Al más chico. O sea, Gedeón tuvo 70 hijos y de todos esos hijos Abimelech era el bastardo. Y entonces Abimelech, por esas ganas de querer gobernar, empieza a matar. Hermanos, no hay peor persona que aquel que quiere gobernar dentro de la iglesia tirándole a todos, ¿eh? O sea, quiere matar a todos de tal manera que él se quede solo. O sea, eso trae mucha turbación. Hermanos, la paz se alcanza a medida que nosotros nos apeguemos y nos pongamos armoniosos a la palabra. La palabra debe ser la regla, la palabra debe de ser eh, la parte donde nosotros nos basemos para ir construyendo y guiando a la congregación. Que no es perfecto todo, sí, eso es algo normal, hermanos, o sea ni tú a tu familia la llevas perfectamente, o sea, eso es algo normal, o sea, que te hace pensar que la iglesia esto, no, pues es que por eso es el pastor, para que Dios le hable. A ver, sí, sí, Dios nos habla a través de la palabra de Dios y tratamos de estudiar y tomar la mejor decisión, hermanos. Pero, pues también influye en esa parte humana. O sea, si no, pues date cuenta, estudia a Spurgeon, estudia a Agustín de Hipona, estudia a Martín Lutero. O sea, sí eran muy estudiosos de la Biblia, pero pues también tomaron decisiones que, pues, que fueron hijos de su tiempo, hermanos. Fueron hijos de su tiempo, que en ese tiempo se gobernaba por tal cosa y entonces ellos tomaban decisiones pues de acuerdo a lo que ellos creían en ese momento que era lo correcto. Y tú ahorita te das cuenta y dices, ay no, pues es que qué malo y qué mal hicieron las cosas, ¿no? Qué decisiones tan pésimas tomaron. Pues sí, 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 porque el problema del ser humano es que no lo conoce todo, no lo puede ver todo. Entonces, él toma decisiones de acuerdo al conocimiento que en ese momento tiene. Marcos, Mateo 10:34 dice ahí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Aquí hablando Jesús está hablando de la parte del precio que se debe de pagar por ser cristiano. O sea, muchas veces piensas que tú eres cristiano y la gente piensa, ¿no? Diciendo, es que si somos cristianos, ¿por qué no podemos solucionar la parte dentro de la congregación? O sea, ¿cómo? O sea, si somos cristianos, pues deberíamos buscar la reconciliación, deberíamos buscar el perdón, deberíamos buscar que caminar juntos, ¿no? De que a pesar de nuestras diferencias, Cristo nos ha unido, Cristo nos ha perdonado, y si Cristo nos ha perdonado, ¿por qué no queremos perdonar a nuestro hermano? Y yo te entiendo esa parte y tienes un buen razonamiento, pero hermano, el problema aquí es que mucha gente no está unida a Cristo. Es cristiano solamente de palabra. Habla por hablar, pero su conducta deja mucho que desear. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo aquí menciona lo que él vino a traer y queda claro que no había venido a traer orden en los lazos terrenales. Ciertamente Cristo vino a hacer la paz, pero para con Dios y no necesariamente nuestra paz con los demás, hermanos. El resultado es que algunos se convierta a Cristo, es el conflicto. Cristo no, por eso dijo que no debemos pensar que Él vino a traer paz a la tierra. Es decir, no pensemos que por ser cristianos tendremos siempre paz terrenal, porque no es así. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, cuando estamos en Cristo y de verdad la palabra está abundando en nosotros y de verdad la palabra está siendo
una realidad, una verdad en nosotros, hermanos, vamos a salir adelante. Pero hay gente que de verdad no es. ¿Y saben qué hay que hacer con esa gente? Hay que sacarla de la congregación porque nos va a dañar la unidad de la congregación, hermanos. Sí, hermanos. O sea, yo entiendo que a veces, pues a lo mejor quien está en esa posición, pues es tu mejor amiga. O es tu mejor amigo. O es tu compadre, ¿no? Pero hermanos, o sea, en la división que yo viví, en la división, nada más te voy a decir esto, en la división que yo viví, el conflicto era entre hermanos de sangre, y no sigue cada quien con su lado, cada quien con su lado, hermanos. Y a pesar de que eran hermanos de sangre, nunca vieron por la iglesia, vieron por ellos mismos. Vieron por ellos. Eso es lo que pasa cuando estás en la carne, hermanos. O sea, tú no quieres arreglar un conflicto. Tú lo que quieres es salirte con la tuya. O sea, esa gente es así. La gente no quiere arreglar el conflicto. La gente quiere salirse con la suya. Y van a utilizar los medios que sean para lograrlo. Mentir, levantar falso testimonio, traer falsos testigos, hablar cosas que no les constan. O sea, muchas cosas van a utilizarlas para salirse con la suya. O sea, debemos de darnos cuenta de esto. O sea, el punto de un conflicto y cómo arreglarlo es que la iglesia esté sana. No es salirme con la mía, y no es que yo tengo la razón, y no es que yo con esto voy a demostrar que yo soy el que va a salvar la congregación. No, hermanos, no. La gente está de verdad muy equivocada en ese tipo de pensamientos que han tomado del mundo. O sea, piensan que su responsabilidad es vamos a salvar a esas gentes de esa congregación falsa. Pues mejor vete a salvar a las de la católica. ¿Por qué no te vas allá a salvar a las de la católica? ¿O por qué no te vas allá a salvar a los de los testigos? Pues ellos sí están en una falsa. ¿O por qué no vas con la de los mormones? ¿O los budistas? ¿O los judíos? O sea, hermanos, ¿te dan cuenta? O sea, es que tienen un pensamiento pues dañado porque tienen una idolatría en el corazón que es ellos mismos, su propio ego, su pensamiento que ellos piensan que tienen. ¿Todo? Entonces, no es que para tener paz, hermanos, voy a tener que negar a Cristo. Eso no es posible. Y eso es muy difícil si alguien no tiene a Cristo. Porque las gentes sin Cristo casi siempre buscan solucionar sus problemas con violencia. Casi siempre. La paz de Dios mantiene bajo vigilancia constante nuestro corazón y pensamientos de modo que no se desvíen, preservándonos de la angustia, de la ansiedad, de la duda respecto a Él y del temor. Y es entonces que podemos decir que tenemos paz. O sea, hermanos, la paz dentro de la congregación, otra vez lo vuelvo a repetir, no es la ausencia de problemas. ¿Ok? No es la ausencia de problemas. O sea, no es que en la iglesia nunca haya problemas. Eso no es posible. Quítate ese pensamiento. No es así. La paz dentro de la congregación es que aunque tengamos conflictos, si estamos en el espíritu, vamos a buscar el bienestar del cuerpo. Vamos a buscar el bienestar del cuerpo, el bienestar de la iglesia. Y si a lo mejor en cosas doctrinales yo no estoy de acuerdo con el pastor, mira, yo prefiero hacerme un lado. ¿Y sabe qué, pastor? Yo no estoy de acuerdo con la parte, no sé, de la salvación, ¿no? De que yo no creo que seamos elegidos. Yo creo que que yo soy arminiano, ¿no? Yo creo que el hombre elige. El hombre decide si quiere aceptar o no la salvación. Yo creo así. Y el pastor dice, no, pues yo no creo así. O sea, yo creo en esto, en la gracia soberana, yo creo en la gracia irresistible, yo creo en la perseverancia de los santos, yo creo en la expiación limitada. Ah, bueno, ¿sabe qué, pastor? O sea, yo lo considero mi hermano, pero ¿sabe qué? Yo no puedo caminar con usted así. Y sabe que yo me quiero ir en paz, o sea, me voy a ir a un lugar donde crean como yo. ¿Y saben qué? Tenemos un conflicto, pero buscamos la paz. ¿Qué? Buscamos la paz, no agredir no agredir la iglesia, no agredir
a los que se están congregando y quieren crecer. Pero vean, hermanos, o sea, hoy en día eso es lo que menos se busca. O sea, hoy en día la gente quiere a fuerzas tener la razón. Pero no a base de la paz, no a base del diálogo, no a base de cosas bíblicas, ¿no? Sino a base de la intriga, de la desacreditación, de la confusión, de muchas otras cosas que son del enemigo, hermanos. Entonces, esta es una paz que tal vez algunos tengan, aquellas personas que niegan la realidad, por ejemplo, los que piensan que pueden alcanzar la paz decretando positivamente o cancelando las palabras que no les gustan. Esta es una paz madura, que ve la adversidad, que no la niega. O sea, hermanos, o sea, como otra vez se los digo, tener paz no es que no tengamos problemas o que no tengamos adversidades. Sin duda va a haber adversidades. Es una paz que se puede preservar en el corazón aun cuando uno está recibiendo de Dios la adversidad y no como diciendo no pasa nada. Tampoco es la paz que piensa que si pasamos algo difícil después vendrán riquezas materiales, sino que dice que guardará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Es decir, es la certeza de su soberanía y es la certeza de nuestro destino eterno con Él. O sea, hermanos, debemos entender, como regresando al ejemplo que les acabo de dar. Bueno, es que yo soy dispensacionalista y yo creo que Cristo va a venir antes y se va a ir la iglesia y entonces viene la tribulación y así va a ser. Y el pastor te dice, no, yo soy amilenialista. Yo creo que el milenio no es algo literal, es algo que simula el reino establecido de Cristo y que el milenio ya estamos viviéndolo y que Cristo va a llevar las cosas así. ¿Ok? No, es que yo no concuerdo con eso. Yo no puedo creer así y la verdad yo pienso que usted está muy mal y que debería usted reformular su teología, ¿no? Y reformular todo lo que usted cree. Bueno, no vamos a pelearnos por esto. Hermano, yo no voy a cambiar mi manera de pensar porque yo creo así. Pero hermano, si tú estás, o sea, si podemos vivir en paz, adelante, te puedes quedar en la congregación. Pero si tú dices, yo no puedo con esto, yo no puedo, mira hermano, libre estás de buscar un lugar donde crean como tú. Y yo no te voy a quemar, y yo no voy a hablar nada, y yo no voy a decir, el hermano es un hereje porque cree de esta manera. No. ¿Por qué? Porque queremos terminar en paz. Queremos terminar así. Pero hermanos, debemos entender que sea antes o sea después el arrebatamiento, el punto principal es estar con Cristo. Ese es el punto principal, el punto medular, estar con Cristo. Entonces, hermanos, la paz no es algo que conseguimos, sino algo que recibimos al creer en Cristo. Y esta nos guardará para no caer en el afán, en la angustia de las cosas de la vida, y esta nos guiará a la humildad y al agradecimiento hacia Dios. O sea, hermanos, la paz dentro de la congregación es necesaria. ¿Por qué? Porque diferencias vamos a tener. ¿Ok? Diferencias vamos a tener. Pero debemos buscar lo mejor para el cuerpo. No lo mejor para mí. Yo me quiero salir con la mía. No. Lo mejor para el cuerpo. Es lo mismo dentro del matrimonio. ¿Va a haber problemas dentro del matrimonio? Sí. Sí los va a haber. O sea, aquel que te diga que no está mintiendo. Sí los va a haber. Pero en ese amor yo busco la paz. ¿Por qué? Porque eso conviene a la familia. No a mí, a la familia. No, para que vea que yo soy el más maduro de la relación. No, o sea, ¿eso qué? O sea, no.
es porque eso conviene a la familia y lo mismo pasa aquí. O sea, aquel que te diga, no, 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 es que yo quise hablar y, o sea, yo fui el más maduro dentro de, yo fui el más receptivo, yo fui el que más buscó. No, buscaste lo tuyo y lo dices ahorita para que la gente te reconozca que tú sí hiciste, tú buscaste, tú esto y todo el otro. Mira, es mejor guardar silencio. Entonces, retomando, solícitos en guardar. Aquí la palabra guardar, todos estos elementos son la responsabilidad de la iglesia, hermanos. Y de tener todas estas características nos lleva a la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí la palabra guardar viene de una palabra griega tereo, que significa guardar. Pero fíjate, da la idea de como que guardar lo que ves, ¿no? Prevenir, o sea, también tiene la connotación de como que tú estás viendo como un ganado, un rebaño de ovejas y estás vigilando que no se escapen. ¿Qué? Pablo lo hace con un énfasis de tener celo, de tener obediencia, poner diligencia, ser presto. Pablo le dice a su joven pastor que seamos diligentes en el ministerio. Mira, 1 Corintios 1:10. Dice ahí, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, ¿qué quiere decir? Una división es cuando ya un problema se fue a algo mayor. ¿Ok? O sea, tenemos problemas, ahí todavía no estamos divididos, simplemente tenemos una diferencia. ¿Cuál es la división? Cuando esa diferencia no se ha arreglado y entonces ya se va a algo que ya va combinado con ira, con celos, con deseos de venganza. O sea, son cosas así. Mira, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de... Pero mira, dice, procura con diligencia. Lo que está diciendo Pablo es que es algo que debemos vigilar en nosotros. O sea, hermanos, es fácil señalar a otros, pero a veces no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que yo he descuidado y por lo cual nos están llevando a esto. Pablo dice que el vivir conforme al Espíritu es de verdad vivir en paz, pese a las diferencias externas. Pablo se está refiriendo a la unidad en el Espíritu. Por eso dice ahí, pues este versículo de Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. O sea, hermanos, aquel que no es cristiano y que no está en el Espíritu, no busca la paz, busca su conveniencia, busca destruir, busca, hermanos, busca eh, hacer cosas de verdad muy, muy desastrosas. ¿Y saben qué hay que hacer con esas personas? Sacarlas, hermanos. Sacarlas, porque son cabras. Son cabras que no se quieren someter a nuestro Señor Jesucristo ni tampoco pueden. Hermanos, yo entiendo que ahorita hemos pasado por muchas cosas terribles y a lo mejor ver que gente que a lo mejor enseñaba dentro del instituto y tú dices, pero ¿por qué pasa eso? O sea, ¿cómo un pastor pues llega a ese tipo de cosas? Y te voy a decir cómo se llega. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. Hermanos, no creas que eso pasó de un momento a otro. No, es un proceso en que dejas pasar ciertas cosas, en que guardas rencores, en que un día dices va a venir la mía, en que dejas de lado la palabra, dejas de lado la oración, dejas de lado el amor por el ministerio y te riges bajo la carne hasta que llegas a un límite. Hasta que llegas a un límite. Hermanos,
no crean que solamente a ustedes les causa tristeza, también a nosotros como consiervos, también nos causa tristeza. Pero hermanos, yo estoy por Cristo, no por una persona. O sea, no te dejes desalentar porque una persona que tal vez idealizabas o que tal vez tú admirabas ha caído. No, hermanos. No estoy diciendo que no ores por él, pero hermanos, no fanatices las cosas y pon las cosas en su lugar. Hermanos, si tú estás viendo que esas cosas que ellos están haciendo en redes sociales, tú piensas que esas divisiones, esas contiendas, esas habladurías vienen de Dios, están buscando de verdad la paz, están buscando diciendo, oremos para que esa gente se dé cuenta de esa mentira. Mira, más mentira tienes tú. ¿Por qué? Porque piensas que lo que haces es en nombre de Dios. ¿Qué más grande mentira estás haciendo? Porque yo que recuerde, quienes hacían así cosas era el pueblo de Israel, era María y Aarón, eran los hijos de Coré, los que hacían de ese tipo de cosas. Si en verdad buscaran la paz, hermanos, se callarían, se callarían. Y sí, hay que orar. A lo mejor sí, no estoy diciendo que estemos súper bien, ¿no? No, porque hay cosas que corregir. Si no lo admitimos, pues no vamos a corregir nada. La cuestión aquí, hermanos, es que piensan que es su deber y Dios los ha mandado a dividir. Créanme que no. La división no viene de Dios, viene del enemigo. Divide y vencerás. Así que hermanos, estudien la palabra, estudien la palabra. No se dejen llevar simplemente por emocionalismos. Déjense llevar por la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La palabra es la verdad. La palabra es la verdad, hermanos. 2 millones de gentes contra Moisés. Pues Moisés debió ser el equivocado, ¿no crees? O sea, todo el pueblo de Israel contra Moisés diciéndole que lo iban a apedrear. Imagínate, 2 millones de gente estaban equivocadas. Sí, estaban equivocadas. Y tanto fue así que cayeron en el desierto. Hermanos, aquí no es quién tiene la razón. No. Es quién sigue la verdad. No quién habla la verdad. Quién sigue la verdad. ¿Quién hace lo que Cristo haría? ¿Tú piensas que Cristo estaría publicando en Facebook cosas contra los fariseos? ¿Tú piensas que él le haría eso? Por favor, hermanos. O sea, en verdad, o sea, no te dejes llevar. Yo no aquí no defiendo a nadie. Yo defiendo el cuerpo de Cristo. Y esas cosas no hacen bien al cuerpo de Cristo porque empiezan a entrar dudas, empiezan a entrar controversias y empiezan a entrar dudas de quién es Cristo. Y eso a mí me duele mucho. Cuando ya atacan la iglesia ya es otra cosa. O sea, una persona, pues ¿quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos? O sea, si a nuestro maestro le llamaron Belcebú, que nos llamen a nosotros habladores, que nos llamen a nosotros mentirosos, que nos llamen a nosotros falsos, que nos llamen a nosotros que nos hemos enriquecido. Bueno, si a nuestro maestro le llamaron samaritano. Pero ya cuando atacan a la iglesia, hermanos, y buscan dividir la iglesia, y buscan destruir la doctrina de Cristo, ahí sí no. Ahí sí ya no. No. Y hermanos, yo voy a pelear por el Evangelio. No por una persona, por el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es mi vida. Cristo es nuestra vida. Y debemos contender abiertamente por el Evangelio. Las personas, pues hermanos, las personas son personas. Pero el Evangelio no. No, la iglesia no. Dios nos va a pedir cuentas de la iglesia. Y no vamos a permitir que quieran hacer perder a las ovejas simplemente por su ira y por su resentimiento. Nos va a ver el siguiente pasaje, Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué está hablando Pablo aquí?
está hablando del fundamento del creyente. Hermanos, podemos tener diferentes denominaciones, pero debemos de saber esto, que somos un cuerpo, o sea, solamente hay una iglesia, un espíritu, es decir, todos por un espíritu hemos nacido de nuevo, ¿ok? Como también fuiste llamados a una vida, o sea, es el mismo espíritu el que nos ha convencido a través del evangelio de quién es Cristo, y de la salvación que tenemos en Cristo. Un Señor habla de Cristo, una fe, ¿qué quiere decir? Un conocimiento de quién es Cristo. Un bautismo, es decir, nos ponemos bajo la autoridad de Dios o de Cristo. Un Dios y Padre de todos, es decir, el que hizo todo el plan de salvación y por el cual ahora somos creación e hijos, el cual es sobre todos y por todos. Y entonces decir, la iglesia es de Dios, hermanos. Y cuando atacamos la iglesia, no estamos peleando contra XY persona, ¿no? Llámese como se llame. No, estamos atacando la obra de Dios. Estamos atacando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por el cual nos ha salvado y nos ha llamado a ser su iglesia. Estamos atacando eso. Y la Biblia dice que aquel que destruye el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá a él. Hermanos, debemos expandir más nuestra mente. Estamos hablando de la iglesia, no de una persona. Porque esas personas pues un día van a morir y se va a levantar otra y ya. Pero estamos hablando de la iglesia, hermanos. La iglesia, la cual Cristo compró. Y Cristo es el novio. Y si tú, cuando ves que tu familia es atacada injustamente, no te levantarías en defensa de esa injusticia, pues mucho más nosotros cuando vemos que atacan injustamente el cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, o sea, de verdad, muchas cosas que vemos hoy están aquí en la Biblia, pero esa gente no las ven porque piensan que ellos tienen la razón, porque sienten algo. Y no, hermanos, aquí no es de sentir, aquí es de fe. Que Dios te bendiga, hermanos, y nos vemos el siguiente trimestre. Bendiciones.